Lo único que me impedía realmente disfrutar de mi maternidad era el sueño, era el cansancio tan absoluto, levantarme por la mañana ya de mal humor. Y mi premisa principal quizá en todo esto era no hacer nada que yo no considerara respetuoso con mis hijos. Y consultaba todo el rato el tema del sueño y la respuesta siempre es normal, el sueño es madurativo, bueno, quizás que tú estás deprimida por el posparto, no estoy deprimida, es que no duermo, pero no va por ahí, ¿no? Gran mito, que los bebés de pecho duermen menos que los bebés de Vive. Emma, ¿Qué tal? ¿qué tal has dormido hoy? Yo fenomenal, del tirón. Pero eso no siempre fue así, ¿verdad? No. Eso me ha costado mucho esfuerzo y años, tiempo, pero ahora duermo muy bien. O sea que se puede volver a dormir. Sí. Bueno, yo siempre digo que a los 15 años duermen bien todos. Eso, lo de que el sueño es madurativo, es verdad, chicas. O sea, en algún momento dormirán, ¿no? Digo yo. Claro, pero seguro que la que no está escuchando dice, sí, pero como tenga que esperar a los 15 años puedo morir. Eso pensaba yo, sí, justo. Cuando me decían, no, madurará, yo, pero ¿cuándo, no? ¿En qué momento va a pasar eso, no? Y cuando te dicen a los 3, a los 4, a los 5 años el sueño madura, ostras, queda mucho, ¿no? Las noches se hacen largas y los días más aún. Antes de que nos digas cuándo madura y de qué manera podemos agilizar el poder vivir dignamente y dormir dignamente, cuéntanos por qué llegaste a donde estás ahora, porque eres matrona y te has especializado en sueño y en destete, Sí. pero ¿qué te llevó a poder ayudarnos a las madres? Pues es una pregunta que me encanta que me hagas así para empezar, porque fíjate, yo matrona, y además pues siempre he sido una matrona muy involucrada con la lactancia, con el parto de baja intervención y todo esto. Jamás me pensé dedicar ni al sueño infantil ni al destete, no estaban dentro de mis planes para nada, ¿no? Entonces, bueno, pues yo fui matrona además muy jovencita, estuve trabajando pues en un hospital, pero aparte también hacía visitas posparto domiciliarias, me especialicé mucho en lactancia materna, hacía mucho asesoramiento de lactancia a domicilio también, y pues después de 10 años haciendo todo esto me quedé embarazada y sorpresa, porque fue muy tema sorpresa, pues fue un gemelar. Ahí ya todo empezó a rodar un poco en un sentido que yo no esperaba, ¿no? Cuando además parece que tienes muy idealizado y muy esperado algo, pues parece que siempre hay algo que no encaja y nada, pues eso, ¿no? Un embarazo complicadillo, gemelar, pero aparte pues que no fue un embarazo bueno. Parí muy pronto, a la semana 30, tuve un parto prematuro, mis bebés nacieron con 1,4 kg cada uno. Y fue una cesárea, claro, ¿para qué se iba a colocar alguno, no? Yo que quería ese parto soñado, esperado, pues nada, fue una cesárea porque el primer bebé estaba de nalgas, la segunda estaba en transversa, o sea que tampoco había mucha más opción. Afortunadamente tuve una cesárea muy respetada, con mi marido a mi lado, con mi mejor amiga cogiendo a mis bebés, con todo el equipo de personal con el que trabajo, que me cuidaron muchísimo, o sea que, bueno, pues incluso siendo una cesárea que no era lo esperado, pues yo no me sentí en ningún momento mal, ¿no? ni poco respetada, pero pues el posparto fue duro, claro, imagínate, ¿no? Entonces estuvimos 45 días ingresados con mis peques. La niña además nació más o menos bien y la evolución fue buena, pero el niño sí que tuvo una evolución un poco más difícil, entonces pues los primeros días fueron durillos. La lactancia pues no fue nada fácil, imagínatela, ¿no? O sea, yo asesora de lactancia, especialista en lactancia, pues especialista en lactancia de múltiples encima, que también... me especialicé en eso, ¿no? Bueno, pues empecé con leche materna donada hasta que a mí conseguimos que me subiera la leche, luego en diferido porque ellos no tragaban todavía, lo tomaban por sondita.
luego con pezonera, pero con el pecho vacío porque se atragantaban, luego ya sin pezonera, luego, bueno, pues pasamos por todos los posibles que había que pasar, ¿no? Y ya por fin nos fuimos a casa cuando tenían 1 mes y medio. Tengo que decir que los primeros meses incluso no fueron tan duros, ¿eh? No lo recuerdo tan duro, fíjate, era como que iban muy enseñados, ¿no? Con el régimen militar de la UCI de cada 3 horas toma su periodo de sueño, eran muy chiquititos y bueno, pues no tan mal, pero a medida que fue pasando el tiempo, el sueño se nos descarajó mucho, ¿no? Y yo era muy de idea de pues, pecho, colecho, a demanda, no tenía absolutamente ningún problema por ponérmelos en la cama, por darles el pecho las veces que hiciera falta, pero claro, yo veía que esto era non-stop, ¿no? O sea, si con uno ya es difícil, cuando tienes 2 y parece que se turnan y dices, venga, la primera parte la ha hecho bien uno y el otro no, y claro, ha cogido fuerzas y ahora le toca al otro, ¿no? ¿Y en qué momento yo paro de todo esto, ¿no? Y a medida que fueron pasando los meses y los meses y los meses y yo veía que eso no mejoraba, me di cuenta de que al final, jolín, con todo lo que había pasado, ¿no? El embarazo tan duro que había tenido, los 45 días de UCI, la lactancia, jolín, muy currada, pero que al final pues, conseguí darles el pecho más de 1 año y fue una lactancia muy currada. Lo único que me impedía realmente disfrutar de mi maternidad era el sueño, era el cansancio tan absoluto, ¿no? Era levantarme por la mañana ya de mal humor, es que no tenía fuerzas, ni humor, ni ganas de disfrutar del día con ellos, ¿no? Es verdad que cuando tienes bebés tan chiquititos y tal, pues cada hito del desarrollo que cualquier madre asume con normalidad, ha gateado, qué bien, ha gateado, el primer paso, qué bien, pero ya está, es algo que asumes que va a pasar. Cuando tienes un bebé que ha estado tan malito, cada hito lo celebras como wow, ¿no? Y yo era como, Dios, ya está gateado, pero no era capaz ni de sentirme súper mega feliz ni nada, ¿no? O sea, me daba cuenta de que al final el sueño está afectando muchísimo a esa vivencia y que seguramente iba a ser la única vivencia porque como para repetirlo, ¿no? Porque no iba a repetir mucho, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí me empecé a interesar mucho por el tema del sueño. Primero busqué ayuda, o sea, yo fui clienta antes que asesora, busqué a alguien que me ayudara a organizar un poco todo eso. Y mi premisa principal quizá en todo esto era no hacer nada que yo no considerara respetuoso con mis hijos, ¿no? O sea, primero por esa filosofía que yo ya siempre he tenido y segundo porque, jolín, dadas las circunstancias, pues no iba a dejarles llorar, ni no quería que lo pasaran mal, pero sí que quería buscar la forma de intentar que todos estuviéramos mejor, ¿no? Luego hablaremos de ese punto que creo que está dando pie a mucha controversia, sobre todo en redes sociales, en los que vemos muchas, a lo mejor, asesoras de sueño o entrenamientos de sueño y empieza a haber como muchas vertientes, ¿no? La de entrenar el sueño y la de todo lo contrario, no se puede hacer nada porque vamos a respetar los ritmos naturales, pero claro, también tenemos que vivir y dormir. Antes de que nos expliques eso y de qué está pasando y de qué es lo bueno para tanto la madre como para el bebé, de la forma más respetuosa posible, ¿qué te llevó a ti a decir? Bueno, está claro lo que te llevó a ti a pedir ayuda, pero ¿cuál fue el punto y cuándo decidiste pedir ayuda y de qué manera? Porque a veces tenemos un problema, pero no nos damos cuenta de que puede haber una solución, puede haber alguien ahí que nos ayude, o a lo mejor ni siquiera sabemos a quién pedírsela. ¿Cómo lo hiciste en tu caso concreto? Sí, totalmente. Además, piensa que cuando esto pasó, que fue hace 5 años, el tema del sueño no estaba tan visible como ahora, ¿no? Ahora en las redes ya hablamos mucho de esto, pero hace 5 años yo prácticamente, Instagram casi no existía y no había prácticamente asesoras de sueño ni tanta información de sueño y todo eso, ¿no? Entonces, es verdad que hay un punto ahí de inflexión. Yo creo que fue al final un poco mi familia, de hecho el plan de sueño que nosotros hicimos me lo regaló mi padre para el cumpleaños de mis hijos cuando cumplieron 1 año, ¿no? Fue en plan, ¿qué necesitas? Y yo necesito dormir. Claro, o sea, efectivamente, os ayuda a todos los
500.000 pediatras, neurólogos que nos seguían pues, por la prematuridad. Iba a todas las consultas y siempre me decían, ¿qué tal? ¿Todo bien? Y yo decía, todo bien menos el sueño. O sea, para mí era como todo el rato. Y mi familia me preguntaba, ¿qué necesitan los niños? Necesitan dormir. O sea, era lo único que necesitábamos, ¿no? Entonces, ahí fue cuando, pues creo que fue mi padre, de hecho, el que dijo, pues yo busca ayuda, yo os pago lo que sea, yo os lo regalo, busca a alguien que te ayude con el sueño, si eso es lo que realmente te está dificultando. Y ahí fue como, jolín, pues tienes razón, o sea, alguien habrá que me pueda decir si esto hay alguna forma de mejorarlo o no. Y bueno, pues ya ahí sí vas informando, ¿no? Un poco dentro de eso, ¿no? De esa filosofía de no querer hacer nada que sea perjudicial, porque es verdad que al final es un poco lo que dices tú, ¿no? Que todos teníamos ahí en la cabeza el famoso método de dejar llorar, ¿no? Y piensas que es la única solución y yo tenía claro que eso no iba a pasar por ahí, ¿no? Claro, cuando dices que ibas a muchos pediatras y consultabas mucho, imagino que en muchos casos te encontrarías con la respuesta de, bueno, es que es normal, es que es normal que no duermas porque los bebés te reclaman, etc. ¿Hasta qué punto eso es normal? ¿Y cuándo debemos empezar a preocuparnos porque la calidad de nuestro sueño o la de nuestros bebés no es la adecuada? Todo el tiempo. Yo, eso, me consultaba con especialistas, o sea, con neonatólogos, con neurólogos, y consultaba todo el rato el tema del sueño y la respuesta siempre es normal, el sueño es madurativo, son muy chiquititos, tienen que comer mucho en la noche todavía, bueno, no, pues al final son dos. Incluso mucho, pues volvemos a la culpa de las madres. Bueno, quizás que tú estás deprimida por el posparto, ¿no? No estoy deprimida, es que no duermo, pero no va por ahí, ¿no? Creo que aquí hay dos cosas muy importantes. La primera es lo mismo que pasa con la lactancia. No por ser pediatra sabes de sueño, o no por ser matrona sabes de sueño, o no por ser enfermero sabes de sueño, porque la realidad es que no nos dan formación sobre sueño infantil, a los pediatras quizá un poco, pero muy, muy, muy escasa, exactamente igual que la lactancia. Entonces, para ser un profesional que sabes de sueño, te tienes que formar a posteriori tú, porque te haya interesado ese tema de forma privada, eso es así. Entonces, y a mí me pasaba cuando yo iba a hacer esas visitas posparto domiciliarias, pues no, al final tiras de los recursos que tienes, que es duerme cuando el bebé duerma, ¿no? Intenta descansar, pues déjaselo a alguien para echarte tú una siesta, ese tipo de cosas, y el sueño es madurativo y madurará y ten paciencia y ya que está. lo hemos hecho todas o que lo han hecho todas durante toda la historia de la humanidad. Toda la vida hemos dormido poco y es lo que toca y ya está, ¿no? Entonces, sí que es verdad que el sueño es un proceso madurativo y que no podemos, o sea, tenemos que tener expectativas realistas de lo que es tener un bebé, ¿no? Es decir, los bebés tienen que comer en la noche, los bebés necesitan seguridad, muchas veces los bebés necesitan ese piel con piel o ese contacto continuo. Hay muchos bebés que necesitan incluso dormir pues, sus siestitas en brazos y tenemos que entender que eso forma parte de la evolución normal de un bebé y que lo difícil es ser madre en todo lo demás. O sea, tener a un bebé cogido yo creo que a nadie le puede molestar. El tema es que aparte de eso pues tienes que cocinar, comprar, atender al otro hijo, trabajar, teletrabajar y millones de cosas más que nos impiden poder disfrutar de tener a tu bebé durmiéndose una siesta en brazos, por ejemplo, ¿no? Eso es un punto muy importante y es tener una expectativa realista y conocer lo que es normal y lo que deja de ser normal para las madres, pero también para los profesionales. O sea, y yo me encuentro con mucha gente que llega a la consulta y me dice, es más que se despierta. De hecho, nosotras hacemos un diario de sueño previo a hacer el plan o la consulta o lo que sea. Y le digo, durante 2 días me vas a apuntar todas sus siestas, todas sus rutinas, las veces que se despierta, cuánto tiempo está despierto y sacas al final un percentil, un patrón y un número de despertares. No es normal que un bebé se despierte 12 veces en la noche y se desvele 2 horas. Eso no es normal. Y esa familia ha ido al pediatra y ya se lo ha comentado. Pero es que el pediatra no ha hecho esa valoración.
el pediatra o la enfermera o lo que sea simplemente ha considerado que es normal, pero para saber si es normal o no, primero tenemos que valorar. Y los profesionales a veces o no tenemos tiempo o no tenemos formación para eso. Entonces, bueno, es verdad que el sueño es un proceso madurativo y difícil, pero también es verdad que hay bebés que duermen realmente poco y realmente de baja calidad, y eso también tiene consecuencias para su neurodesarrollo. Claro que parece que estamos poniendo por delante nuestras apetencias, bueno, que no son apetencias, que son necesidades fisiológicas básicas, la de descansar, ¿no? Quizá la más importante de todas las que tengamos junto con la de alimentarnos. Y parece que estamos poniendo por delante esa necesidad nuestra como madres, pero es que también está por delante la salud del bebé. Y esto que acabas de mencionar de, bueno, es que es normal, es uno de esos mitos, pero estoy segura de que hay muchos más mitos que envuelven al tema del sueño infantil y de los bebés. Cuéntanos algunos. Muchísimos, ¿no? de hecho, eso, pues muchas de las creencias que se tienen son mitos de sueño, o mitos que nos han ido generando a lo largo del tiempo, ¿no? Pues que, por ejemplo, gran mito, que los bebés de pecho duermen menos que los bebés de bibe, ¿no? Esto, incluso las propias madres lactantes se lo creen, ¿no? Por supuesto, esta te la iba a preguntar 100%, porque además nos hacen sentirnos mal a las que damos pecho por las noches. Es como, claro, si dieras un bibe o con cereales, que este era el siguiente mito, pues ya vive bien cargadito de cereales. Ya verás cómo duermes del tirón. Sí, y volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces es culpa tuya que el bebé no duerma bien. O sea, al final te hacen generar esa culpa de, pues eso, el sueño es muy importante para su neurodesarrollo, y es tu culpa que no esté durmiendo bien porque le das la teta. O sea, es que, y claro, al final las pobres madres no saben si dar el pecho, si no dar el pecho, si dejarle llorar, si no dejarle llorar, ¿no? Ahí, pues eso. Bueno, pues eso es un mito. Te diré que tengo 50% bebés que duermen regular, ¿no? O que buscan ayuda de madres lactantes, y 50% que no. O sea, más o menos el porcentaje de niños que tenemos en la consulta con una dificultad del sueño o familias que nos buscan es 50-50. Pero científicamente se ha demostrado que las madres lactantes duermen de media 30 minutos más que las no lactantes. Es verdad que el dar un biberón es más repartido, ¿no? Si tienes una pareja que ayuda, pues podéis repartiros un poco esas tomas, pero la realidad es que al final levantarte, preparar el biberón, calentar el agua, luego limpiarlo y todo eso genera mucho más desvelo, entonces al final pierdes minutos de sueño, mucho más que si directamente le pones al pecho y come. Y la realidad es que luego al final, pues, o bien porque la pareja trabaja o no, pues ese ritmo de tomar muchas veces no es 50-50 tampoco. Entonces al final te acabas encontrando que igualmente, aunque le des un biberón, seguramente estás atendiendo muchos de los despertares, y esos despertares te están generando mucho más desvelo. Además, todas las hormonas que producen por la lactancia, ¿no? La prolactina y todo esto también ayuda a conciliar el sueño y a que el sueño sea de mayor calidad. Entonces al final pues parece que es al revés, ¿no? Total, aquí bajo mi experiencia es un hándicap, porque yo personalmente, es verdad que no he dormido en año y medio que tiene mi hija pequeña, no he dormido ni una sola noche del tirón, pero no tengo necesidad de abrir los ojos ni de moverme, porque simplemente ella ya sabe dónde está la teta, claro. Yo me giro, no abro ni el ojo y ya se engancha. Y ya está. Y ya está, y eso nos facilita el sueño de ambos. Entiendo que esto es mi caso y que habrá casos en los que esto le dificulta aún más. Pero por terminar de romper este prejuicio de la lactancia materna que puede dificultar el sueño, esto de la prolactina le ayuda también al bebé, pero también la evidencia científica nos dice que hay un factor protector para nosotras, dando el pecho, que nos, digamos, que hace, o sea, que nos prepara ante esa falta de sueño. Es decir, que dar el pecho por ese entorno hormonal hace que estemos un poquito más preparadas para la falta de sueño que si no lo diéramos. Es como un antídoto natural para la falta de sueño. Sí, el cuerpo te prepara un poco para atender a tu cría, ¿no? Al final la naturaleza es muy sabia, y si ya estamos diciendo que los bebés tienen un ritmo ultradiano, necesitan comer cada 3 horas, de día, de noche,
pues tiene mucha lógica que la naturaleza te prepare tu cuerpo para eso, ¿no? Para estar preparada para atender a tu cría, tanto a nivel nutritivo como a nivel de seguridad, protección y muchas otras cosas, ¿no? Que al final, dando el pecho, estás también protegiendo un poco ese piel con piel, esa necesidad de seguridad, de colecho, porque la mayoría de las veces, pues es lo que dices tú, ¿no? Es al final muy poco productivo tener a un bebé en una cuna, en otra habitación, si le vas a tener que dar el pecho cada rato. Pues al final la mayoría de las mujeres que dan el pecho acaban haciendo un colecho. Quizá este sea otro de los mitos, ¿no? El del colecho. ¿Colecho favorece, no favorece? ¿Duermen mejor si lo dejo en otra habitación? Porque claro, está muy bien esto de que sí, de darle teta, pero por favor, que en serio, Emma, cuéntanos cómo puedo dormir. ¿Le llevo a otra habitación o no? Claro. Yo la verdad es que mi experiencia es que el colecho es maravilloso y que muchas veces nos ayuda a... Pues esos despertares que no vamos a poder evitar que los tenga, porque por inmadurez, como hemos dicho, son normales, los manejemos más rápido, más fáciles y más cómodo para todos. Entonces, al final, yo cuando hago un plan de sueño a una familia, y siempre empiezo partiendo de esta base, cuando hablo con ellos la primera llamada es: yo no voy a conseguir que tu hijo duerma del tirón. Si ese es tu objetivo, quizá no soy tu persona. Depende de la edad del niño también. Hay veces que me buscan ya con 3, 4 años. Pues en general ya con 3, 4 años pueden dormir del tirón. Pero un bebé chiquitito de 1 año aproximadamente, por poner un ejemplo, ¿no? Seguramente se va a seguir despertando. Ahora, lo que sucede en cada despertar es en lo que yo os puedo ayudar. No es lo mismo que sea un despertar de 2 minutos en los que yo o el propio peque o con muy poca ayuda soluciono muy rápido, que en cada despertar yo te tengo que tomar en brazos, pasear por el pasillo, botar en la pelota de pilates, dormir incorporada porque solo quiere dormir en vertical, o sea, cierto patrón que dices, es que esto va a ser muy insostenible en el tiempo y tenemos que buscar también la forma de que tú puedas descansar, ¿no? Entonces, no se trata de eliminar el número de despertares que sea, sino el que sucede en cada uno de esos despertares. Y si teniendo al bebé al lado, puedes manejar esos despertares mucho más rápido, mucho más fácil, pues bien. Aquí también yo creo que es muy importante cómo se siente la familia más cómoda. O sea, hay familias que es como, no, es que yo teniéndole el niño tiene un sueño muy ligero, que a veces pasa, hay niños que tienen sueños muy ligeros, es que en cuanto me muevo se despierta, o es que mi marido ronca y enseguida les despierto, o es que los vecinos hacen ruido y enseguida se despierta, o nuestra habitación da a la calle que es muy ruidosa y pasa el camión de la basura y de repente le cambias de habitación, o mi marido duerme con CPAP, que esto también a veces pasa, y de repente le cambias a la otra habitación y va mucho mejor, duerme más tranquilo, con menos interrupciones, y es algo que la familia ya está buscando como un objetivo, pues porque es un niño más grandecito y tal. Pues trabajamos también en eso, ¿no? En conseguir que el niño o el bebé considere su habitación como un lugar seguro, maravilloso, positivo, donde pasa horas durante el día, donde se duerme tranquilamente con su mamá o con su papá al inicio de la noche y luego está tranquilo y está bien. Y si hay algún pequeño despertar, pues los padres asumen que van a tener que ir a atenderlo y ya está, no pasa nada. Y si la familia, por lo contrario, te dice, pues es que a mí me encanta hacer cohabitación con mi bebé o incluso hacer colecho y es algo que me facilita y que incluso me gusta, pues trabajamos desde ahí también. Al final lo importante es conseguir que descanséis, sea la logística que sea, ¿no? O sea, no en ese tema concreto de si tiene que ser dentro o fuera de la habitación. Lógicamente, cuanto más chiquitito sea el peque, más se recomienda la cohabitación. De hecho, la OMS y la Asociación Americana de Pediatría, la Asociación Española de Pediatría recomiendan hacer cohabitación el primer año de vida, porque eso disminuye el riesgo de muerte súbita en lactantes. O sea que el primer año la verdad es que no hay demasiada duda, a no ser que sean casos muy concretos, como hablábamos, que realmente contraindiquen otra cosa. Y a partir del año pues depende mucho de la filosofía de crianza de la familia y de las circunstancias, muchas veces. Ahora volvemos a esos mitos, que seguro que hay más, pero hablando de filosofía, cuando una familia decide
hacer colecho e incluso todos juntos en una misma cama, va a haber juicios, va a haber críticas. Pero es que si deciden llevarlo a la habitación, también va a haber juicios porque fíjate que lo dejas solo, qué mala madre, qué tal. ¿Por qué tanto revuelo? ¿Por qué tanta crítica a la forma de maternar? ¿Realmente hay alguna manera perfecta? ¿O lo que tenemos que hacer es aprender a respetar las decisiones de cada familia? Bueno, al final, pues eso, ¿no? Yo creo que todo es mucho por tradición. Entonces, si comentas con nuestras madres o con nuestras abuelas o suegras, ¿no? O una generación anterior, pues a ellas enseguida les dijeron a los 4 meses, sácale de la habitación, quítale la teta y como me dice a mi madre, pues no ha salido tan mal, ¿no? Entonces, claro, bajo esa experiencia que ellas tuvieron, les parece que lo hicieron bien y que, bueno, que somos adultos más o menos coherentes y adecuados para movernos en el Aparentemente. mundo. Aparentemente, luego todos tenemos ahí nuestras taritas, ¿no? Entonces, de repente, ahora yo creo que esta es una generación en la que realmente estamos intentando modificar ciertos patrones que hemos vivido como niños bajo más un criterio más científico quizá, o sea, ya buscando también pues eso, ¿no? Que no, apoyarnos en algo un poco más científico y eso genera mucha controversia. Entonces al final pues por una parte tenemos la experiencia y por otra parte estamos intentando hacer algo por primera vez, como puede ser hacer cohabitación con un peque ya grande de 4 años, que la gente no entiende, que ni siquiera tú misma sabes si lo estás haciendo bien o no, ¿no? O sea, que tampoco tienes ningún ejemplo de nadie que lo haya hecho antes que tú, entonces, bueno, pues te guías un poco por tu instinto y por lo que vas leyendo, pero siempre tienes dudas como madre, ¿no? No sé si te pasa, pero... Total, de hecho nosotros hacemos cohabitación, como dices tú, ¿no? Acabamos los 4 en la misma cama, que muchas veces el niño ya duerme solo en su habitación, muchas veces con su padre porque se quedan dormidos juntos, hay veces que se viene a la habitación, no importa, la cosa es que a mí siempre me entra la duda de, bueno, no, siempre no, cada vez menos, pero sí que me han hecho dudar de si le estoy mal acostumbrando, que imagino que será otro de los mitos, ahora nos lo cuentas, aunque también pienso, ¿cómo se hacía no hace unos años? ¿Cómo se hacía siglos atrás o décadas atrás? Yo creo que todas las familias vivían en un mismo entorno y de hecho creo que también lo que dices tú, ¿no? Tenemos evidencia de que eso incluso favorece hasta el sistema inmunológico, seguro que favorece que, no sé, la seguridad de los niños, incluso su desarrollo neurocognitivo, no lo sé, la cosa es que me hicieron dudar y digo, jolín, es que todo está mal, si lo haces de una manera está mal, si lo haces de otra. Total. ¿Este es otro mito, el que se acostumbran a dormir con alguien y luego no saben nunca dormir solos? Sí, yo siempre digo, si a los 15 años han ido todos, ¿no? Volvemos a lo mismo, o sea, ¿tú crees que...? Hombre, yo mi hermana, por ejemplo, es muy de dormir con mi madre todavía y tiene 20 y tantos, ¿no? Pero vamos, que se va sola a dormir tranquilamente, o sea, al final es algo evolutivo, que va a salir de ahí, lógicamente, ¿no? Y que además... Cuando tú le has dado la tranquilidad y la seguridad a tu hijo de que si te necesita puede venir, va a llegar un momento en el que como no te necesita, pues no va a venir y ya está, y es algo que va a pasar, ¿no? Y no, esto es mi opinión, pero no es mi opinión, también es un poco lo que dices tú, ¿no? Basado en otras épocas y también en otras culturas actualmente, ¿no? Por ejemplo, en Japón se colecha mucho, hasta los 8 o 10 años aproximadamente, se duerme en la misma cama que los hijos, ¿no? O en otras culturas en las que se ha demostrado que no hay luego ni un apego especial, ni una dependencia grande, ¿no? Que incluso muchas familias pues dicen, no, es que tenemos una psicóloga que también nos ha dicho que es que luego estás generándole una dependencia emocional muy grande a X cosa. Bueno, pues esto yo no he visto ningún estudio realmente bien elaborado en la que se demuestre que a partir de cierta edad colechar o cohabitar va a generar ningún tipo de dependencia emocional ni muchísimo menos. Sí que es verdad que hay una edad en concreto, cada familia tendrá la suya, en la que ya dice, mira, esto ya me pesa, ¿no? Claro. Y no pasa nada, también está bien, ¿no? Oye, pues yo he cohabitado con mi hijo o con mis hijos durante X tiempo y ahora tengo la necesidad ya de que duerman en su habitación y me dejen tranquila. Pues bien, también desde ese prisma lo podemos trabajar.
Claro, el primer día no le puedes decir, no, a partir de ahora ya no. Pobrecito, ese niño lleva 4 o 5 años cohabitando, colechando, y de repente ahora tú, porque lo has decidido tú de forma unilateral, pues es un poco lo mismo que el destete, ¿no? No lo podemos hacer de un día para otro, chao, y ya está, ¿no? Entonces hay que trabajar en asociar esa nueva habitación como el lugar positivo, acompañar, a lo mejor durante una época, ser tú la que te vas a su habitación y desde ahí empezar a trabajar que eso lo considere como su lugar de dormir y luego irle dando herramientas y más autonomía cada día poquito a poco, desde una perspectiva muy tranquila, muy gradual, muy poquito a poco. Ahora te preguntaré por trucos. Bueno, trucos, no sé si trucos o de qué manera podemos, en serio, dormir un poquito mejor. Pero antes, ya que nos hemos metido en ese terreno, voy a preguntarte algo saliendo del tema y es sobre la relación de pareja, porque hay mucha gente que dice, claro, sí. ¿Y qué pasa con mi pareja? Que ya si dormimos aquí juntos, ¿qué me estás contando, chiqui? Ya. Yo entiendo que, a ver, hay gente que a esto responde que yo me muero de la risa. Pues qué poca imaginación tienes, chica. Efectivamente, ¿no? Pero ¿cómo puede afectar todo esto a la relación con tu pareja? Bueno, a ver, yo creo que ya lo de que la relación de pareja o sexual tiene que ser dentro de la habitación, volvemos a lo mismo, ¿no? Quizá es una mente pues muy cerrada de hace tiempo ya, pero está claro que las relaciones no tienen por qué ser en la cama, en la habitación, ¿no? Puede haber otro tipo de espacios. Y sobre todo que al final, si no duermes, lo que menos ganas tienes es de tener relaciones sexuales. Total. Y si además estás pendiente de si el niño de 4 años va a aparecer por la habitación en plan, hola mami, pues no, la concentración para buscar el momento, casi es mejor decir, mira, está en nuestra cama, sé que de ahí no se va a mover porque está gustito tranquilito, vámonos al salón un rato a ver una peli a lo que surja, ¿no? Que todo eso. Y bueno, pues al final es verdad que la crianza en general pues no es el momento en el que más apetencia sexual en general en las mujeres suele bajar bastante, y luego que aunque la tengas pues a veces no encuentras los momentos, pero porque el día es complicado, la noche también, ¿no? Y a veces pues también está bien encontrar ciertos espacios o momentos para la pareja, que lógicamente pues cuando tienes un bebé no estás pensando en eso, pero a medida que van pasando los meses, ¿no? Pues vas buscando un poco esos momentos. Pero fíjate, algo que me dicen mucho las familias con las que trabajo cuando ya pasan estas 3 semanas, 4 y empiezan a descansar mejor, son 2. Una, que la primera parte de la noche siempre es muy buena, entonces partiendo de la base que los bebés se duermen 8 o 9 de la noche hasta las 11, 12 que nos podemos acostar, cuando asumes que la noche va a ser buena, porque cuando asumes que la noche va a ser horrible, a las 9 cuando se duerme el bebé te vas tú a dormir, claro. Pero cuando dices, oye, ya duerme bien, me voy a quedar viendo una serie de Netflix y tal, pues ahí hay muchos momentos de 2, 3 horitas para, ya no digo para relación sexual, ¿no? Pero para mirarte a los ojos y hablar de algo que no sea mocos, cacas, pises, fiebres y coles, ¿no? Entonces, creo que es muy, muy positivo ese ratito en pareja una vez que ya se duermen los peques y consigues dormirlos pronto, y la primera parte del sueño es un sueño bastante profundo, o sea que ahí podemos estar bastante tranquilos de las interrupciones. Y 2, que estás muy buena también, y es que ya te atreves a dejárselos a alguien, ¿no? Cuando ya dices, duerme bien, se lo dejo a los abuelos y nos vamos de cenita o nos vamos al cine una vez cada X, ¿no? Abuelos, tíos, amigos, de repente ahí te pierdes un poco el miedo y la responsabilidad de dejárselo a alguien y que le dé una noche toledana, ¿no? Entonces, sí, cuando ya no hay una dificultad muy, muy grande para el sueño, pues ahí van surgiendo también ciertos momentos, ¿no? Y que todo llega, ¿verdad? Mira, me estaba acordando de la última salida nocturna que tuve yo, la primera y última, porque acabó muy mal la cosa. Tenía una despedida de soltera, por suerte, relativamente cerca de casa, y la niña tenía casi un año, y justo aproveché esa ventana de oportunidad de la primera parte de la noche para irme a la cena. Se quedó con mi marido y al poco, no eran ni las 12 de la noche, me llama, o sea, veo varias llamadas de Carlos, por favor, ven ya, o sea, no hay quien la calme, claro. ¿Sabes? Entonces, bueno, dejé la cena casi ya a medias, y cuando
no sé, esto entiendo que cada bebé tiene sus ritmos. A mí lo que me consuela es saber que todo vuelve, ¿no? Que al final son etapas. En tu caso, que encima con 2, ¿cuándo, desde que te pusiste en marcha a hacer toda esta gestión del sueño, cuándo ya pudiste dormir tranquila y además delegar tranquila a los niños? Sí, todo pasa, ¿no? Todo pasa. Yo decía, mi lema, todo pasa, todo va pasando, ¿no? Mira, ¿sabes qué pasa? Que yo personalmente empecé a hacer guardias cuando mis peques tenían 10 meses, 10, 11 meses. Aguanté ahí alargando la baja, pues las vacaciones, la lactancia, un poquito de excedencia y tal, por esto, ¿no? Porque el sueño era complicadillo, porque tomaban teta todavía por la noche, entonces claro, se iba mamá, pero se iba la teta también, porque mi marido es enfermero también hacía turnos, pero mi marido empezó a trabajar a las 5 semanas de nacer mis hijos, entonces estaban todavía ingresados en la UCI cuando a él ya se le había acabado la baja paternal. Claro. Entonces ya llegué a casa y directamente él hacía turnos de noche. Entonces, pues ahí sí que hay un punto en el que por obligación dices, tengo que buscar una alternativa para que se queden con su padre o con su padre y ayuda de alguien, porque en general cuando yo me iba, o incluso cuando él se iba al principio, siempre venía una persona externa, abuelas, tías, íbamos ahí tirando un poco de apoyo familiar para superar la noche, porque sabíamos, sobre todo porque hay un momento en el que como se despierten los dos a la vez, es como, ¿cómo vuelvo a dormir a 2 bebés a la vez? ¿No? O sea, ese punto de con uno en cada mano, no, es como lo Claro, haces, porque ¿no? ¿se sincronizan los gemelos o esto no? Se sincronizan al revés, yo creo que para no dejarte dormir a ti. A turnos, van a turnos. A turnos, pero lo malo es como eso, como uno despierte al otro, ¿no? Y ahí dices, ostras, pues yo al final con el pecho pues decía, bueno, pues una teta cada uno y ahí lo iba solucionando, pero su padre pues lo tenía un poco más complicado. Entonces ahí sí que un poco el punto de inflexión fue cuando yo empecé a trabajar, es decir, vamos a intentar no quitar el pecho porque no era mi intención, pero sí que no dependan del pecho como única forma de dormirse. O sea, vamos a darle alternativas y herramientas para que cuando el pecho no esté, ellos puedan manejar ese momento de dormirse o ese despertar, ¿no? Porque al final, si no, claro, cuando yo estoy es muy fácil, pero cuando yo no estoy te dejo a ti un poco en el barro ahí, claro, metido, ¿no? Entonces, que tengan alternativas o que tengan otras herramientas para relajarse o para dormirse de otra forma que no sea con el pecho. Eso fue lo que me pasó a mí porque mi hija no quería saber nada de biberones, o sea, no quería mi leche, quería la succión, el contacto, el consuelo. Porque obviamente mi marido sabe dar un biberón, pero da igual. No, hambre, es que no es hambre, claro. De hecho, nunca ni mi hija ha querido un biberón. Curiosamente te voy a decir que es verdad que por las noches todavía no he conseguido que nadie la calme que no sea yo. Sin embargo, cuando está durante el día en la guardería, la duermen en un segundo y yo no entiendo cómo. O sea, no entiendo nada. Bueno, los niños al final son muy inteligentes y saben en qué circunstancias y en qué ambientes pueden pedir X cosas, ¿no? Si lógicamente yo tengo mucha necesidad de siesta y mamá ahora no está, pues el primer día seguro que la costó muchísimo, el segundo también, el tercero también, y cuando ya lleva varios días repitiendo ese patrón, pues lo manejan y ya está. Al final, pues es un hábito, ¿no? Yo sé que aquí me duermo sin mamá y lo sé hacer y me duermo incluso, pues eso, súper rápido. Esto pasa muchísimo, ¿eh? Todas las familias o muchas familias que tienen niños en escuela que consultan conmigo, es como, es que en la escuela lo consigue y en casa no hay forma, ¿no? Esto es súper normal. Y luego el sueño de día y el sueño de noche va por procesos cerebrales un poco diferentes. Entonces es posible que lo que maneje muy bien en las siestas de repente en la noche todavía no lo haya conseguido. También la noche al final está todo más oscuro, más silencioso, es un ambiente como un poco más peligroso para ellos, ¿no? Y buscan más esa necesidad, ese refugio y consuelo y seguridad. Más que otra cosa, ¿no? Ahí lo que dices tú, no es un tema nutricional, sino es más un tema de seguridad y de tranquilidad. Y cuando empezamos ya a ayudarles con esta gestión del sueño, porque tenemos que volver al trabajo o porque, oye, quiero ir a la despedida de soltera y no tener que volver a casa a las 12, sea como sea, puede aparecer aquí la dichosa
culpa. La culpa de la maternidad. ¿A ti te llegó ese momento cuando tuviste que volver a las guardias? Sí, totalmente, totalmente. O sea, es que al final la maternidad es una culpa andante, ¿no? O sea, si algo define mi maternidad, quizás es eso, la culpa continua de hagas lo que hagas, ¿no? Yo me sentí culpable de vomitar, me sentía culpable de no engordar, me sentía culpable de parir pronto, me sentía culpable de la lactancia. En vez de pensar en todo lo bueno que estoy haciendo, siempre aparece la culpa sin querer, ¿no? Y al final, pues en cada decisión que tomas hay un poco de culpa. Si te vas, porque te estás yendo y lo estás dejando. Si te quedas, porque estás perdiéndote la despedida de soltera y también te apetece. Si te vas a trabajar, porque le tienes que dejar en la guardería con los virus. Si te quedas con él, porque estás perdiendo tu oportunidad laboral, ¿no? O sea, al final... Chicas, que dejemos de pamplinas y que vamos a autorrespetarnos un poco más y a ser más amables con nosotras mismas. Sí. Yo muchas veces tengo que hacer el ejercicio de decir, a ver, si tú no fueras tú, sino que fueras tu amiga, ¿qué le estarías diciendo en este momento, no? Porque nos hablamos mucho peor a nosotras mismas que a tu amiga, que le estás diciendo, joder, tía, si lo estás haciendo de puta madre, si estás con tu bebé, si sacas tiempo para tal, si vas al gimnasio, si comes bien, todo eso se lo dirías a una amiga, pero a ti no te hablas igual de bien, ¿no? Entonces, siempre nos vamos a sentir un poco culpables. Yo creo que forma parte de eso, ¿no? De la responsabilidad también de querer hacerlo muy bien y de eso. Pero al final sí que el sueño, pues eso, ¿no? Trae ahí ese concebir que parece que tenemos que dejarle que el bebé evolucione de forma 100% natural, sin intervenir absolutamente en nada, y que en cuanto intentas tocar algo, pues eso, para descansar mejor, porque te apetece, porque estás harta o para lo que sea, pues ahí te sientes un poco culpable, ¿no? Al final yo creo que lo importante es ver si tú realmente sientes que es una necesidad clara tuya, ¿no? Porque hablamos mucho de crianza respetuosa, pero ser respetuoso también es ser respetuoso con tus propias necesidades, no solo con las de tu hijo, que por supuestísimo. O sea, yo con esto no estoy diciendo, vale, no, que no quiero mandar ese mensaje, pero a veces, ¿no? O sea, yo me encuentro con gente, eso que me dice, es más que llevo 6 meses durmiendo sentada en una silla, porque el bebé solo se duerme encima de mí y no acepta que me tumbe. No puede ser. Tenemos que conseguir que tu bebé descanse de otra forma, ¿no? Porque es que ¿dónde está el respeto a tu necesidad, ¿no? O pues es que yo no me importa darle el pecho, pero es que el bebé está enganchado las 12 horas que está durmiendo continuamente. Ostras, no, podemos hacer lactancia a demanda, pero si tu bebé necesita con una succión continua, que eso te impide a ti poderte mover en toda la noche, pues a lo mejor no es respetuoso y no pasa nada. Tendremos que buscar un poco ese respeto mutuo entre sus necesidades, pero también las tuyas, ¿no? Y yo creo que hay que plantearse también, ¿esto está siendo respetuoso conmigo, con mi necesidad? Y ahí buscar un poco el equilibrio, ¿no? Claro, tampoco querer partir de esa noche del tirón, pero tampoco aceptar todo, ¿no? Sin límite. Acabas de mencionar lo de dormir al bebé en la teta y aquí, ¿tú crees que si lo acostumbramos al bebé si lo dormimos en la teta? Yo, personalmente, yo no sé dormir a mi hija de otra manera que no sea en la teta. Por ejemplo, otra persona sí la puede dormir de otra manera, yo no. Entonces, ¿la estoy mal acostumbrando? No. O sea, si los bebés en general necesitan la succión para dormirse. O sea, esto es así. Sobre todo cuando son recién nacidos, muchísimo. Y a medida que van creciendo, pues también la succión es un arma muy poderosa para relajación. De hecho, los chupetes son los sustitutos de las tetas. O sea, no al revés. No al revés. Efectivamente, o sea, los chupetes se inventaron porque la mamá no podía estar con la teta continuamente y entonces la succión produce una relajación que les ayuda a calmarse de una rabieta, a si se ha hecho daño poder succionar o a dormirse o conciliar el sueño más fácilmente porque producen esa succión que produce la relajación. Entonces, ¿cómo va a ser malo algo para lo que ya vienen así diseñado? No puede ser malo. Ahora,
si continuamente durante 12 horas necesita esa succión, a lo mejor hay madres que lo llevan bien y entonces no hay nada que cambiar porque no está siendo algo malo para el bebé ni para la madre, pero a lo mejor hay madres que eso le impide dormir absolutamente toda la noche o tal, y necesitan encontrar un equilibrio y decir, oye, pues vamos a trabajar otro tipo de succión, o vamos a trabajar que le des el pecho cada X tiempo y entre medias que pueda dormir sin esa succión, ¿no? Bueno, buscar el equilibrio en el que mamá y bebé estén cómodos, pero no solo que bebé esté cómodo, mamá tenemos que encontrar también un punto ahí donde esté cómoda. O sea que mejorar el sueño de ambos no implica necesariamente el destete. No, para nada, para nada. De hecho, yo nunca planteo el destete a ninguna familia, a ninguna. O sea, es verdad que también trabajamos destetes, incluso destetes fuera de sueño, o sea, a veces hay familias que nos buscan porque quieren destetar o tal, y hacemos destetes respetuosos también, pero si me buscan por sueño, porque quieren mejorar el sueño de su hijo, tenga la edad que tenga, no les planteo el destete como la solución nunca. De hecho, muchas familias me buscan porque le han destetado buscando la solución, y ahora tienen el mismo problema de sueño, pero sin la teta, lo cual es peor, claro, ¿no? Porque he sustituido la teta por biberones, por pasearle por la casa, por botar en la pelota, y es más cansado que lo que tenía antes con la teta. Entonces, el pecho no es la teta no es la culpable para nada, ni es la solución quitarlo. Sí que a veces eso, ¿no? Hay que trabajarlo como algo dentro del resto de herramientas, pues un poco lo que decíamos, ¿no? De buscar esa forma de que el bebé pueda conciliar el pecho, pero también pueda conciliar si el pecho no está, pues si mamá no está, si tal. Si ese es el objetivo de la madre, como te digo, si realmente la madre lo ve como necesario, pues para poder seguir de cena, pues para descansar más, pues para turnarse, o porque ha llegado el momento y lo siente así. ¿Y hay algún otro error que no esté favoreciendo que descansemos? ¿Habitual? Bueno, yo creo que a veces, no tanto por el pecho, sino incluso por los biberones, ¿no? por la comida, el asociar ya en niños más grandes comida con sueño. O sea, creo que quizá igual tenemos como la idea preconcebida de que todos los despertares son por hambre, en general, ¿no? Es verdad que casi todos los despertares se solucionan con comida, pero por la succión, pero no por un tema nutritivo. Y sobre todo con los biberones, con la fórmula, hay niños que comen muchísimo en la noche. Niños ya grandes, no estamos hablando de bebés, estamos hablando de niños a lo mejor de 15, 18 meses o 2 años, que pueden estarse tomando, yo qué sé, 1 litro de leche en la noche o muchísima cantidad de comida, que además toda esa cantidad de comida en la noche desplaza la apetencia por otros alimentos en el día, por alimentos además ricos en hierro, ricos en ciertas cosas que también son necesarias, que producen cierta anemia que también empeora el sueño infantil. Como duermen peor, pues toman más leche, ¿no? Ya has entrado en un círculo que es difícil. Y claro, al final no deja de ser un hábito. Es decir, si tú te comes un sándwich todos los días a las 2 de la mañana, pues claro, a las 2 de la mañana tu cerebro te va a despertar y te va a decir, cómete el sándwich. Claro. Y son familias que realmente me dicen, es más que el niño se lo come y tiene hambre. O sea, es que si no se lo doy, se muere de hambre, ¿no? Y se ha relacionado ahí, han mezclado alimentación con sueño en niños ya grandes, como digo, que es normal que los bebés tengan que comer varias veces en la noche, pero sí que hay un punto ahí en el que solucionamos todo el rato el tema del sueño con la comida. Pues por ir rematando, te voy a pedir que nos des algún consejo desde antes incluso de que nazcan los bebés, porque me explotó la cabeza el otro día hablando contigo cuando me dijiste, no, es que desde el embarazo ya podemos hacer cosas. Y yo, ¿cómo? Claro. Entonces, mi primera pregunta es, ¿a ti tú crees que te influyeron tus turnos de noche siendo matrona? No, porque me tuve que dar la baja muy pronto, la verdad. O sea que sobre todo ese tercer trimestre, que es el que hablábamos, que es muy importante, que ahora te cuento, no me pudo influir, aunque tampoco dormía porque no paraba de vomitar y de todo, ¿no? Pero sí que está demostrado que las mujeres que trabajan a turnos y que mantienen esos turnos en el tercer trimestre, luego son bebés con un poco más de dificultad para organizar los ritmos circadianos, los ciclos de sueño,
sueño y todo eso. Y eso, ¿no? Se ha demostrado científicamente que sobre todo en el tercer trimestre tener un ritmo concreto de comidas, paseos, exposición a la luz solar y sueño favorece muchísimo que luego se organicen los ciclos del bebé adecuadamente desde prontito. Entonces, pues es súper interesante, ¿no? Que yo es algo que tampoco sabía y que a medida que vas investigando un poquito con el tema del sueño dices, wow, ¿sabes? O sea, ya estamos conectados ahí, la placenta cómo va generando, ¿no? Todo ese aprendizaje que tiene que hacer el bebé desde intraútero ahí, a medida que va, pues eso, ¿no? Vas generando tu melatonina por la noche, tu serotonina por la mañana al exponerte al sol, vas teniendo un ritmo adecuado de comidas y todo eso, como el bebé va aprendiendo, ya la epigenética, ¿no? Ahí todo Total. eso. Qué importante, los ritmos circadianos. Hablaremos de esto en el podcast de forma más intensa y más práctica para todas las etapas, porque es algo vital para la salud de todos. Sí. Y ya llegado el bebé, ¿qué otros consejos nos puedes dar? Pues mira, principalmente lo que hablamos, información, mucha información. O sea, cuando tú sabes lo que es normal, de repente la ansiedad baja. Porque si tú ya sabes que tu bebé tiene un ritmo, por ejemplo, ultradiano hasta el tercer mes, es decir, los bebés hasta el tercer mes no producen melatonina. No la producen de forma endógena o la producen en minimísimas cantidades. ¿De dónde reciben la melatonina? De la leche materna. Volvemos a lo mismo, es maravillosa, ¿no? Entonces, saber que tiene un ritmo ultradiano, no circadiano como nosotros, y que cada 3-4 horas tienen ciclos en los que necesita comer, dormir, pues ya asumes que eso va a ser normal, mínimo hasta los 3 meses, ese ritmo, ¿no? Conocer que a los 4 meses los ciclos de sueño pasan de ser de 2 fases a tener un ciclo de 5 fases, que esos ciclos duran más o menos 45-50 minutos y que a partir del tercer-cuarto mes de repente puede pasar que se despierte muy a menudo porque cada vez que termina un ciclo y empieza el siguiente pues tiene un micro despertar y te pide X apoyo, pues es súper normal, porque cuando llega a los 4 meses y lo vives dices, vale, ya lo sé, esto pasa, ¿no? Esto es así. Tengo que asumir que es normal, lo llaman regresión, pero no deja de ser una progresión, ¿no? Porque está madurando su cerebro, neurocognitivamente está madurando y genial, pues es un hito, como caminar o como, bueno, es un hito molesto para nosotros, pero no deja de ser normal. Entonces, saber que es normal o saber que a los 8 meses es la época de la infancia en la que más despertares hay, de toda la infancia, los 8 meses. Científicamente demostrado que a los 8 meses se despiertan más que en cualquier otro momento, ¿no? Pues si tú estás en los 8 meses y lo estás pasando fatal y dices, venga, vale, tranquilidad, sé que a los 9-10 mejora un poquito, ¿no? Ahora, la que esté en los 6 meses y lo esté pasando fatal dirá lo que me espera. Llámame. Llamada Emma. Eso por una parte. Y luego, saber que el sueño se organiza mucho en el día también. Entonces, hay muchísimas cosas que podemos hacer sin tocar la noche, sin centrarnos en la noche, ¿no? Entonces, los hábitos de sueño empiezan por la mañana. Y de hecho yo los planes de sueño, cuando se los cuento a las familias, empiezo diciéndoles cómo despertar, ¿no? Desde por la mañana, cómo despertar, el paseo diario, las siestas, las comidas, todo esto, ¿no? Cómo trabaja la angustia por separación, cómo trabaja la asociación positiva con su cama, con su cuna o donde duerma, todo eso. Y lo último que les cuento es la noche, pero si tú sabes que hay muchas cosas que puedes hacer para mejorar la noche en el día, eso es trabajo que puedes ir haciendo cuando estás despierta, que siempre es mejor que estar a las 4 de la mañana intentando dormir al niño de otra forma, ¿no? Ahí a esa hora todos tenemos poca paciencia y cuanto menos mejor, ¿no? Entonces yo empezaría mucho por ahí, por hábitos de sueño en el día. Vale. Ahí. Buenísimo. Ya sí que por último, ¿cómo podemos encontrar la ayuda que necesitamos? Te tenemos a ti, pero el revuelo ese del que hablábamos al principio en redes, tenemos entrenamientos del sueño que parecen no ser muy respetuosos. ¿A qué acudimos? ¿A qué no? ¿Cómo poder determinar lo que es adecuado y lo que no? Nos están volviendo locos. Súper pregunta, porque, a ver, hay que entender que es lo que hablamos. El sueño no es una formación reglada en España ahora mismo.
Entonces, cualquiera puede ser asesora de sueño, porque no es una formación que esté oficial ni en ninguna profesión en concreto, es decir, no es de los psicólogos, no es de los enfermeros, no es de los pediatras, no es de nadie, pero a la vez es de todos, ¿no? Entonces, no hay un intrusismo, pero también una marketing manager que haya hecho un cursito de sueño puede ser asesora de sueño. Cuidado con esto, porque a lo mejor esa marketing manager tiene unas redes sociales de la leche y la sensación que te da a ti es que esta tía sabe mucho, pero realmente ¿qué formación tiene, ¿no? Y lo que hablábamos, el sueño se afecta por un montón de cosas alrededor, por la alimentación, por la lactancia, por el destete o no destete, por la angustia por separación, por un montón de cosas. Maneja todas esas cosas, porque claro, si tú manejas el sueño sin manejar la lactancia, porque no tienes ni idea de lactancia, porque eres marketing manager y no tienes ni idea de lactancia, lo primero que le dicen a los 6 meses es: ya no necesita comer tu hijo por la noche, deja de darle el pecho. Yo me encuentro destetes, de niños de 6, 8 meses, porque la teta tiene mucha culpa. Entonces, claro, si quitamos la teta, pues muerto el perro, ¿no? Entonces, cuidado, mira a ver qué formación tiene esa persona. Te diría que experiencia, pero es que experiencia a lo mejor es a base de... Pero si es psicóloga, bien. Si es pediatra, bien. Si es matrona, enfermera, enfermera especializada en niños, bien también. Si no tiene una formación de base tal, cuidado, porque no sabemos qué sabe de todo lo demás, ¿vale? Puede ser muy bueno el sueño, pero es que cuidado, ¿no? Y yo creo que es algo que dentro de poco tiempo tenemos que reclamar, ¿no? Que sea una formación oficial, reglada, y que haya X profesional o X profesionales que se dediquen al sueño y que todo lo demás sea intrusismo, porque al final es la forma de cuidar a la mujer que a lo mejor no está tan pendiente de eso, ¿no? Claro. Pues no sé, Emma, a mí me ha entrado el sueño de tanto pensar en dormir, una siestita. En dormir del tirón. Tengo que decir que Emma, para tener 2 niños, tiene una cara maravillosa y cero ojeras. Bueno. Muchísimas gracias por todo lo que nos has a ti aportado. por invitarme. ¿Cómo te pueden encontrar nuestras chicas? Pues en redes sociales, en Matrona Coach en Instagram o visitando mi página web, que es enmatrona.com. Yo siempre hago llamadas de valoración gratuitas para que me contéis vuestra situación, o sea que en la misma web o en Instagram, si me escribís por privado, es muy fácil contactar conmigo, hablar, charlar, contarme vuestra situación. A veces me llama gente y yo digo: no, hombre, si no te hace falta nada de esto como tal, y le digo 4 cosillas y ya está, pero bueno, que soy bastante accesible en general para charlar un ratito, y si luego ya me necesitan, pues ya vamos viendo. Pero seguro que no les vas a dejar llorar a nuestros niños, ¿no? No dejé a los míos y no dejaré a ninguna más. Dejar llorar es como, ¿no? Si es que al final... Como que tu instinto no te lo permite. Exacto, ¿no? Así es, ese instinto de tengo que atender a mi bebé, ¿no? Tengo que atenderle. Claro, qué bueno. Pues voy a dejar en la descripción del episodio el contacto de Emma para que la escribáis ante cualquier necesidad que tengáis, y de nuevo muchísimas gracias por todo. Gracias a ti. Felices sueños. Igualmente. Prepárate para ser una mamá loba y bienvenida a la manada.